corresponde. Vamos a anotar de inmediato que se trata de jueves 29 de octubre, sala virtual 034, actividades prácticas de la asignatura de Biología Vegetal y Conservación. Bien, me decía, perdón, que me puse a grabar. ¿Qué era lo que me decía? Que estábamos estudiando los diferentes reinos y sus Eso. características. Ya, muy bien, Catherine. ¿Y te acuerdas en qué reino, hasta qué reino trabajamos bien con detalle? El reino Fungi. El reino Fungi. Entonces, teníamos que tomar ahora el reino Plantae. Yo voy a compartir pantalla con ustedes para... a ver, voy a ver si lo tengo abierto. Sí, acá tenemos la descripción de los diferentes reinos. Ahí estoy. Y nos vamos a ir. Efectivamente, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando antes con los distintos dominios, los reinos, empezamos a trabajar con ellos y ya habíamos trabajado entonces, voy a levantar esta diapo, con el reino de Eubacteria, conocido como Monera, con el reino Protista y con el reino Fungi. Nos quedaba entonces analizar el reino Plantae, puesto que el reino Animalia ustedes lo hacen en el otro curso. Para no demorar, vamos a irnos rápidamente al final de la presentación. Recuerden que todo esto ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Y terminamos en los hongos, hablando de las dos asociaciones tan especiales que los hongos hacen con raíces de plantas, las micorrizas, o que hacen con algas para formar los líquenes. Eso es lo último que habíamos trabajado, habíamos visto la importancia que tienen los hongos para el hombre. Y al llegar al reino Plantae, entonces, ahora para analizarlo en detalle, ya lo conversamos un poco, pero ahora vamos a ir analizándolo un poquito más en detalle. Para empezar, ¿cuáles serían las 6 características principales que le asociamos al reino Plantae? Escucho opiniones. Presentar los cloroplastos. Ya, que hay cloroplastos que hay, por lo tanto, realizan fotosíntesis. Otra más esencial. Miren de arriba hacia abajo. Que es caracterizada por tener un tipo celular eucarionte. Eucariontes. Vegetal. Son eucariontes. Con todo lo que ello implica, ¿no? Que tienen membrana nuclear, que el material genético está protegido. ¿Qué más? Que Que tiene no una está pared escrito celular. que tienen pared celular. Hay cosas que no están escritas que ustedes las saben. Llevo 3. Coloquemos 6. Profe, ¿Sí? eso de quimiosíntesis también producen, ¿o no? ¿Quimiosíntesis? No. Ah, ok. Recuérdate que estos son fotosintéticas y a través de los cloroplastos. Ya, pero desde el punto de vista de los conceptos que hemos usado de tipo de alimentación, ¿cómo son ellos? ¿Son autótrofos, heterótrofos? Autótrofo. Autótrofos, ¿cierto? Entonces también autótrofos. Ahora, en cuanto al tipo de respiración, ¿cuál es parte de sus procesos? ¿Son aeróbicos o anaeróbicos?
Aeróbico. aeróbicos, ¿ya? Tengo 5. ¿Y qué otro más podría agregarle? Puedo agregar, ¿no es cierto?, que tienen alternancia de generaciones. Y eso va a ser importante para lo que viene ahora. ¿Cómo vamos a ver esto de la alternancia de generaciones? ¿Qué significa eso, alternancia de generaciones? Básicamente, ya para adelantarles, tiene que ver con que estos organismos presentan 2 tipos de individuos. Un individuo que es haploide y otros individuos que son diploides. Y lo vamos a ver muy claro rápidamente en el caso de los musgos, que vamos a ver ahora. Profe, una pregunta. Sí, todas, hagan harta pregunta. El tema de que se pueden generar individuos de gran tamaño también es una característica propia del reino Plantae. Exactamente. Ah, ok. Aunque, sí, exactamente, porque si se acuerdan ustedes, Monera, Protista, Fungi, no era precisamente organismos desde el punto de vista de complejidad o de tamaño que fueran muy complejos o muy grandes. Eso es importante de mencionarlo. Que aún así, igual el reino Animalia, se podría decir, ¿Sí? lo máximo que llegan a medir son unos 20 metros, creo, que sería el caso de la ballena azul, pero de ahí a más no pasan. Claro. Y acá Las plantas tenemos sí. organismos grandotes, grandotes. Incluso algunos han alcanzado más de 100 metros de altura, de peso. Hay algas que son entre 50 y 60 toneladas de peso seco estamos hablando. Y eso nos habla, ¿no es cierto?, que el reino Plantae es uno de los reinos, diríamos, predominantes hoy día en la naturaleza, tanto en los ambientes marinos, con las algas pardas, con las algas rojas, con las algas verdes, y sobre todo en el medio terrestre con las plantas vasculares con semillas. Bien, eso en general. ¿Qué divisiones encontrábamos dentro del reino Plantae? ¿Se recuerda? La monodicotiledonia. Ya, es una parte. Mono y dicotiledonias. ¿Y dónde encontramos las mono y dicotiledonias en este esquema? En las magnoliofitas. En las magnoliofitas, conocidas como, vulgarmente conocidas, Angiospermas, ¿no? sí, como angiospermas, o plantas con flores, con ovario y periantadas, dice ella. Pero ahí después lo vamos a ver con más calma. Pero dentro de este grupo que vemos hay características. Hay algunas que forman embriones y otras no forman embriones. Vemos también que hay algunas que tienen sistemas vasculares y otras no tienen sistemas vasculares. Vemos que dentro de ellas hay algunas que forman semillas y otras no forman semillas. Entonces, lo que necesito es un esquema que me resuma eso. Entonces, claro, si miro el reino Plantae, con las distintas divisiones y los distintos grupos, claro, me doy cuenta que tienen características que las pueden diferenciar en 5 grupos. Por ejemplo, hay un grupo que corresponde al de las algas pardas, algas rojas, algas verdes, que no forman embrión. Y como no forman embrión, entonces yo las separo del resto de las embriófitas, dándole la designación de talofitas, que indica que son organismos que no se encuentran muy diferenciados en su estructura, que no forman un embrión
y generalmente no presentan una gran diversidad de tejidos. Es lo que se conoce como un talo. Mientras que hay otras que forman, sí, estructuras, que tienen estructuras diferenciadas en base a tejidos, en base a órganos, a sistemas de órganos incluso. Así yo hago dos grandes grupos, el grupo de las talofitas y el grupo de las embriofitas, porque la gran característica que las une a todas es que forman embrión. Dentro del embrión, dentro de las embriofitas, ¿qué grupo ustedes reconocen? ¿Cuántos grupos podemos hacer? Gimnospermas. En base a, digo, ¿qué características usaríamos para diferenciar dentro de las embriofitas en dos categorías? En aquellas que producen sus semillas y están en frutos falsos, ¿no? Que son las gimnospermas, y las que generan un verdadero fruto, y ahí están las angiospermas. ¿Ya? Pero, ¿y qué hago con las que están arriba? Porque estamos hablando de todas las embriofitas, ¿sí? Todas las embriofitas. ¿Qué uso yo para separar en dos grupos todas las embriofitas? Hay unas que son vasculares y otras que no son vasculares. Excelente. ¿Se fijan? Unas vasculares, que son todas estas para abajo, y unas no vasculares que me determinan lo que yo conozco como la división briófita. Bien, ¿y cómo puedo separar las que son entonces embriofitas vasculares? ¿Qué es lo que uso yo para separarlas? Y hacer de nuevo dos grupos. ¿Qué Por la características? semilla. Por la semilla. Entonces ahora voy a hablar cuáles son las embriofitas vasculares sin semilla y con semilla. Y ustedes entonces se dan cuenta que ya tengo yo este grupito de las plantas vasculares, que son embriofitas vasculares, pero sin semillas, en las cuales voy a encontrar cuatro grupos, cuatro divisiones, conocidas como xilofita, licopodio, cola de caballo, o equisetos, y los helechos. Luego, el otro grupo, que era con semilla, y yo veo que también puedo dividir este grupo de embriofitas vasculares con semillas en dos grupos más. ¿Y cuáles son estos dos grupos? ¿Qué características toma en cuenta? Semillas desnudas y las semillas encerradas en un fruto. Esa, La desnuda, si mal no recuerdo, son las que se botan por el aire, claro, ¿no? Las que caen de los árboles, y la otra sería, en el caso de las magnolofitas, las que se encuentran en su fruto, como el piñón. no, al revés. Es decir, si tú me nombras el piñón, me estás hablando de las de arriba. El caso Ah, ya, ok. el caso de las coniferofitas. Sí, me equivoqué de las coniferofitas. En el caso Pero de el tema es que la semilla se encuentra en un fruto verdadero. eso, entonces se fijan, ahí yo me es más claro poder trabajar, entonces, usando estas características distintivas de los grupos y divisiones del reino Plantae, yo tengo fácil para manejar esta diversidad. No se olviden que uno de las que pretendemos hacer en este curso es que ustedes se aprendan a manejar con la diversidad, y particularmente en este caso ahora de la diversidad del reino Plantae. Y vemos cómo con características distintivas yo puedo ir separando cada uno de estos grupos de planta con sus características particulares. Bien, vámonos al trabajo. Voy a
lo primero que voy a hacer yo es ver cómo diferencio las algas. Las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes, este grupo de algas de mis talofitas. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio que nos implica usar nuestra guía, la guía que tenemos de la asignatura, que todos ustedes la han recibido, y que corresponde a la siguiente. Voy a dejar de compartir para irme a la guía. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a salir de acá. Vamos a disminuirlo nomás. Vamos a abrir, buscar la guía. Ok. Okay. Ok, lo vamos a disminuir. Entonces voy a volver a compartir pantalla con ustedes para abrir la guía ahora. Vamos a abrir cualquiera de las que tengo, porque que es la que corresponde. ¿Recuerdan esta guía? Sí, Ustedes se la envié por correo precisamente para que la tuvieran toda en su computador, ¿ya? Y para que la puedan usar. Por eso está en formato Word. ¿Y qué me implica a mí? Que yo si quiero en esta guía puedo ir marcando lo que yo quiero destacar con amarillo o con azulino o con rosado, y eso me va a permitir entonces ir teniendo un documento en el cual yo lo voy trabajando a mi gusto. Es como que si me hubieran regalado un libro, ¿no es cierto? Yo lo rayo y lo marco con todo lo que a mí me parece destacado o que me han dicho que tengo que destacar. Para eso, entonces nos vamos a ir dentro de la guía. Rápidamente, recuerden, están las técnicas de recolección y montaje de plantas para herbarios, a la cual vamos a volver nosotros en un mes más, cuando ya estemos trabajando con los herbarios, o quizás antes. Y acá entonces, dentro del reino plantae, se fijan, tengo, aparte de la introducción, la descripción de las algas, de los grupos de algas, que es lo que son los grupos de algas en general. Luego las algas pardas o café, con sus características y características distintivas. Las rodofitas o algas rojas, con sus características distintivas. Y las algas verdes o talafita, con sus características distintivas. La guía también está hecha para que los alumnos hagan algunos trabajos. Dice, observe y dibuje la forma y coloración de algunas algas multicelulares de las divisiones faeofita, rodofita y clorofita. Y dice, procure constatar la consistencia mucilaginosa de la capa que las recubre. Bueno, lamentablemente no lo podemos hacer ahora, que no estamos presenciales, por lo tanto ustedes no van a poder sentir o tocar las algas, pero yo espero que ya pronto puedan ir a la playa y con lo que van a aprender, ustedes allí aprovechen de fijarse cómo todas las algas tienen una capa mucilaginosa por fuera, que les ayuda a evitar la desecación cuando quedan expuestas al sol. Ahora, si se quedan permanentemente, como lo pasa en las orillas de las playas, al sol, terminan por secarse. Ahora, dice, utilizando el cuadro siguiente, cuadro 1, establezca las principales diferencias entre las divisiones faeofita, rodofita y clorofita, en cuanto a su distribución, sus pigmentos, a la composición de su pared celular y a sus productos de almacenamiento. ¿Estamos? Entonces, claro, si yo entro a este cuadro, ustedes ven cómo con el grupo anterior lo estuvimos trabajando y destacando
parte, ¿no?, de lo que había que destacar. Ellos tenían que seguir con el trabajo de destacar y lectura. ¿Qué prefieren? ¿Borro todo o ustedes quieren que usemos lo que está ya destacado? Usemos lo que está destacado nomás. Usar lo que están destacados, ya. Y ustedes siguen completando. Bien. Es lo que vamos a hacer ahora, entonces, que esto nos va a permitir caracterizar más rápidamente. Voy a correrme yo un poquito. Nos va a permitir, creo que está por ayer. Entonces ustedes lo que van a hacer es leer con calma el cuadrito este y van a ir anotando o destacando lo que hace característica o diferentes a la feófita, de las rodófitas y de las clorofitas. Voy a tener que achicarlo un poquito más, un pelito más. Ya. Ok. Ahí sí. Logran leer, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya. Vayan mirando, vayan viendo. Si tienen dónde anotar, si quieren pueden ir anotando. ¿Cuáles serían las diferencias principales entre las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes?
Ya, ¿qué me dijeron? ¿Qué más agregan a esto ustedes? Aparte de lo que está. Los tilacoides, por Ya, ejemplo, en las algas pardas están apilados en grupos de 3. En las algas rojas están dentro de los cloroplastos sin formar apilaciones y en las algas verdes en grupos de 2 a 6. ya. Ocupan casi toda la longitud del cloroplasto. O sea, esa es la noble Entonces, diferencia. en características celulares, ¿sí? ¿Qué es lo que subrayo? En feofita. Donde habla de los tilacoides, que están apilados en grupos de 3 en las algas verdes. Entonces, Pardas, los perdón. tilacoides están en los cloroplastos apilados en grupos de A3, ¿cierto? Bien, Sí. ahí tenemos una característica interesante, pues porque en la rodófita, los tilacoides están Son dentro continuos. de los cloroplastos, no forman pilas y son continuos, dice, desde un extremo del cloroplasto al otro. ¿Fija? Bien. Entonces destacamos esto también. Y en el caso de las cloroflitas, y ahí viene la sorpresa, ¿cierto? ¿Cómo son? Ocupan toda la longitud del cloroplasto. ¿Cierto? Tilacoide dice, en grupos de 2 a 6, que suelen ocupar toda la longitud del cloroplastos. Y miren lo que dice al final, dice, algunas especies cuentan con pilas similares a los granos, o los granos, ¿no? ¿Qué es lo que les dice eso a ustedes? ¿Qué conclusión podrían sacar de esto, ya? Con respecto a las clorofitas y pensando en la evolución y pensando en las plantas vasculares con semilla. ¿Alguno de ustedes me puede hacer algún alcance al respecto si ustedes conocen estos datos? Piénsenlo porque vamos a ver las otras características, por ejemplo, los tipos de pigmento. ¿Qué es lo que encontramos con los tipos de pigmento? ¿Cuáles serían los más cercanos a las plantas vasculares con semilla? La El fagofita, betacaroteno. la rodofita o las clorofitas. Yo creo que las clorofitas, ¿Por qué? porque tienen clorofila y betacaroteno. Ya, pero lo que yo veo, todas tienen clorofila A y beta caroteno. La verdad. Pero te fijas si no está mal. ¿Por qué? Porque las clorofilas las clorofitas son las únicas que tienen clorofila B. Y en las plantas vasculares con semilla, ¿cuáles son los pigmentos clorofilianos que se llaman? La clorofila A y la clorofila B. Si a eso ustedes le agregan que normalmente en los cloroplastos están las estructuras, no, los tilacoides, están en grupos, ¿no? En granas, dentro del mismo cloroplasto, ¿no es cierto? Van agrupaditos. Entonces, es otra característica de las algas verdes, ya habían, en su evolución, habían logrado. Si a eso yo le agrego, además, que al mirar los componentes de la pared celular, ¿qué es lo que encontramos?
al hacer la diferencia en los componentes de la pared celular, ¿qué es lo que encuentro yo? Todas tienen celulosa y pectina. Y las plantas vasculares con semillas, ¿qué es lo que tienen en sus paredes? Celulosa. ¿Cierto? Tienen celulosa y también hay presencia de pectinas. Presencialmente tienen celulosa y pectinas. Ahora, entre los grupos de alga hay diferencias porque agregan algunos pigmentos algunos compuestos que son especiales, como el caso de las algas pardas o café, que agregan ácido algínico y fucoidina, un tipo de sustancia que es de color café, y que es un pigmento que les da la coloración típica a las algas café, las algas pardas. Después, en el caso de las algas rojas, si bien en sus paredes tienen celulosa o pectina, miren todo lo que tienen. Tienen agar, carragenina, manano, con los cuales también se pueden producir un tipo de agar, y algunas incluso tienen, miren, carbonato de calcio y magnesio, es decir, son duras. Y es en este grupo que encontramos las famosas algas pétreas, como quien dice, algas de piedra. Si ustedes alguna vez van acá en Coquimbo, a la zona del faro Punta de Tortuga, ahí en el puerto, y se van a caminar hacia las rocas, y allí donde cuando hay baja marea, ustedes pueden encontrar que aparecen, ¿no es cierto?, unas estructuras como algas, pero que son duras. Corresponde a estas algas pétreas, porque tienen carbonatos de calcio. Y en cuanto al material de reserva, como ustedes pueden ver aquí, producto de almacenamiento la laminarina, producto de almacenamiento el almidón modificado, y en el caso de las algas verdes, tienen el almidón tal cual como el que encontramos en las plantas vasculares con semilla. Profesor, ¿no? una pregunta con respecto a la reproducción de las algas. ¿A qué se refiere con alternancia de generaciones? Es lo que justo iba a terminar yo con eso. Muchas gracias. Está bien. Porque fíjense que aquí hablan todas que hay alternancia de generaciones. ¿Por qué la destacará? Porque en algunos casos, en algunas plantas y en otros grupos no existe. Pero en las algas es muy notorio que hay algas que son diploides en estructura y algas que son haploides. Y esa alternancia de generaciones entre individuos que son haploides y que pasan o forman individuos diploides es lo que vamos a ver que encontramos, por ejemplo, en los musgos, que es nuestro próximo trabajo, pero como les dije, me voy a separar un ratito para... ya no, estamos bien, tengo que esperar si a las 11:15 no me cambian la sala para acoger a los estudiantes que vamos a invitar a a nuestra segunda parte de la actividad. Terminemos. Profe, Vamos a seguir los 5 minutos todavía. el profe solo 11:23, de hecho. Sí. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a separar un ratito. Yo voy a ver si acaso los estudiantes están ya para poder ser conectados, y ustedes estén atentos nomás, no se despeguen. Si se cortaran, ustedes ya saben que reingresan, ¿ya? A la sala que nos den. ¿Estamos claros? No estamos claros. ¿Aló? Sí, hola. Sí, es Sí, que profe, se entiende.
Ya, entonces, para terminar esto del cuadrito, se fijan, ustedes deben hacer, no se olviden entonces, hagan una copia de la guía para el estudio práctico de la biología, morfología y taxonomía del reino plantae, hagan una copia, le ponen borrador o le ponen apuntes y van rayando, van destacando en esa versión todo lo que a ustedes les parezca interesante. No hemos terminado con las algas todavía. Mañana en la clase yo voy a hacer algunas otras aseveraciones, destacarle otras características, pero como ven, es diversidad, jóvenes. Es una cosa que yo quiero que ustedes vayan impregnándose de eso. Es diversidad. A nosotros ya, y así lo espero, no nos va a costar mucho trabajar después ya con esta biodiversidad, porque la estamos analizando desde los grupos más primitivos a los grupos más actuales, más evolucionados. Y no solo entre reinos, sino dentro de un mismo reino, como es el caso en este del reino plantae. Así que vamos a, yo voy a prepararme para ubicar los correos de los estudiantes que nos visitan y poder hacerles la invitación a la sala. ¿Ah? Así que tómense unos 10 minutos, si les parece. Ya, profe. Ya está, ok. A ver, voy a mi